¿Qué fe tienes tú? ¿Alguna vez te has preguntado qué tipo de fe tengo yo? Primero, ¿qué es fe? ¿Y qué fe tengo yo? Muchas veces en el Evangelio hemos escuchado que dicen, tu fe te ha salvado. ¿Será que tu fe te salva? ¿Será que tu fe te da vida? Vamos a ver. En el análisis de Marcos, en el capítulo 5, versículos 21 al 42, hay 2 milagros, 2 en 1. Es como un sándwich, es una manera de presentar los milagros que lo hace en 3 oportunidades en el Evangelio Marcos. Lo hace en el capítulo 3, versículos 20 al 35, en el capítulo 5, versículos 1 al 20, y en el mismo capítulo 5, en el versículo 21 al 42. Pero analicemos este. Es la sanación de 2 mujeres que tienen una relación entre ellas. Una es una mujer muy joven, de 12 años, una niña, la hija del jefe de la sinagoga, de Jairo. Y la otra es una hemorroísa, la llama el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que tenía flujos de sangre desde hace 12 años. Casi toda la vida de esta pobre mujer. Y la consideraban impura. Según Levítico, en el capítulo 15, una mujer que tenía flujos de sangre no se podía acercar a nadie, no podía estar con nadie, no podía tener esposo, no podía tener ni siquiera relación cercana con alguien. Es más, cuando dice que cuando se sane, cuente 7 días, o sea, que no quede ninguna duda que ya está sanada. Cuando se sane, después de 7 días, ahí sí se puede presentar al sacerdote para que la declaren pura otra vez. Esta mujer sufría tremendamente. Y entonces vamos a ver ese episodio. Se los voy a contar como si fuera un cuentico. Usted lo puede leer ahí en Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 42, pero yo se lo voy a contar como un cuento. Jairo, el jefe de la sinagoga, es bien necesario que tengamos claro eso. El jefe de la sinagoga. Recuerden que muchos de ellos no les gustaba Jesús, lo sacaban de las sinagogas, lo rechazaban. Pero el jefe de la sinagoga se le está muriendo su hija, muy enferma, y solo un milagro podría salvarla. Y él se acuerda de Jesús y sale corriendo a buscarlo. Cuando lo encuentra, se arrodilla y le pide, por favor, Señor, ve a donde mi hija, impon las manos sobre ella para que ella se sane y se salve y vuelva a la vida. Jesús lo mira, lo levanta y comienza el camino hacia la casa. Vamos. Cuando va de camino, bien apretujado por todo el mundo, porque es que Jesús se mantenía como lleno de gente, bien apretujado por todo el mundo, lo ve pasar la hemorroísa y ella ya había pensado, si yo le tocara el borde de su manto, si tan solo alcanzara a tocarlo, yo sé que quedaría sana. Pues esta es la oportunidad para hacerlo y entre la multitud ella se acerca, toca el manto y se sana. Inmediatamente siente en su cuerpo que se sana. Pero Jesús se voltea donde los discípulos y les dice, ¿quién me tocó? Y el discípulo, ¿cómo así que quién te tocó? No, es que te están rodeando las personas. ¿Cómo así que quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. No, me han tocado de una manera distinta. Él ha sentido que una fuerza se ha desprendido de él. ¿Quién me tocó? Y buscando así entre todos, la mujer se siente sorprendida, muerta del susto, con pánico. Se le acerca a Jesús y le dice, soy yo, Señor. Era muy grave. A ella la habían podido apedrear en ese momento. Haber quebrantado la ley del Levítico. Haberse acercado a una multitud, ella no se le podía acercar a nadie. Ella no solo era hemorroísa, o sea que tenía flujos de sangre, no, ella tenía una soledad impresionante, un aislamiento impresionante. Y entonces Jesús le dice, tu fe te ha sanado, vete en paz. ¿Listo? Ya solucionado el problema, pero recuérdense que es que íbamos para donde la casa de Jairo porque está enferma la hija y se va a morir.
Resulta que siguen en el camino, pero se encuentran a unos familiares que le dicen: no, Jairo, tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Jesús miró a Jairo y le dijo estas palabras tan bellas: basta con que tengas fe. Y siguieron. Cuando llegan a la casa, Jesús toma a 3 de sus discípulos. Es tan fácil. ¿Cuáles? Los de siempre. Los que van a tener una rosca de primera fila. Casi siempre. Pedro, Santiago y Juan. Y entra con ellos a la casa. Al entrar a la casa escucha el alboroto, los gritos, todo esto. Y dice: ¿qué es este alboroto? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto llanto? Ella está dormida. ¿Dormida? Ella está muerta. Y la gente empieza a reírse de Jesús. Vea pues, si ya la vimos que se murió. Jesús entra a la habitación solo con la mamá, el papá y los 3 discípulos, que digo yo que son los de la rosca. Entra con ellos, se acerca a la niña, le da la mano y le dice: Talita cumin, que quiere decir: a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta y se despierta. Y cuando ya ve que está muy bien, dice: denle de comer. Pero después de salir de ahí, les recomienda a todos ellos: no cuenten nada, no digan nada. Esto dejémoslo aquí en secreto. Y ese es el pasaje. Este pasaje lo que quiere presentarnos es a este Jesús que despierta, que suscita, que en el hombre provoca la fe. Pero hay 3 niveles de fe. Vamos a analizarlos así tranquilamente. Primero, el jefe de la sinagoga le dice a Jesús que imponga las manos. Esa era la manera de sanar, de enviar en una misión, de ungir a una persona, de darle un cargo, imponer las manos. Así creían, pero Jesús no lo hace así. Jesús toca. El tocar, el verbo tocar, es incluso no es solamente sanar, sino que tiene más bien que ver con salvar, con dar vida, con restablecer la vida. Fijémonos que Jairo le dice: si tú pones las manos, yo sé que ella se va a sanar y que va a restablecerse a la vida. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vemos que no se trata solamente de una sanación, de algo pasajero. No, es salvación de la vida misma. Lo que le va a dar a esta niña es levantarla de la postración, de la muerte, de la situación en la que estaba. Era una niña de 12 años. 12 años, la adolescencia, las situaciones en que empiezan a tener en su vida tanta tristeza, tanta complicación por los cambios hormonales, y una niña de 12 años postrada en la muerte. ¿Alguno de ustedes les ha pasado esos casos? Pero lo que quiere Jairo es que ella se sane y viva. O sea, que tenga una vida completa, absoluta. Analicemos lo de los 12 años. Dice que la niña tiene 12 años y que la mujer lleva 12 años enferma. ¿Sí ven cómo se juntan las dos historias precisamente en los 12 años? Los 12 años de la vida de la niña son los 12 años que la mujer lleva enferma. Quiere decir, toda una vida. No es coincidencial que cuando nosotros hablamos de 12, abarca la totalidad. Las 12 tribus de Israel, los 12 meses del año, los 12 apóstoles. La totalidad, el número 12. Quiere decir, esta mujer con flujos de sangre, toda la vida de esa niña había estado enferma. Es una situación muy compleja. Pero vemos a Jesús tocando. ¿En qué parte del Evangelio Jesús toca? En el capítulo 1, versículo 41, en el capítulo 3, versículo 10, en el 6, 56, en el 7, 33 y en el 8, 22 al 25. Y si lo miramos en este pasaje,
se repite 4 veces la palabra tocar. Es más, los discípulos ni siquiera sabían qué era eso. ¿Tocar? Si todo el mundo te está tocando. No. Tocar no es apretujar. Eso lo vamos a aprender nosotros. Tocar no es apretujar, no es empujar. Incluso en uno de esos pasajes que les di, dice que le llevaban tanta gente, mejor dicho, que la gente por cantidades se le acercaba y que él los tocaba. Esta curación podríamos en algún momento decir que es por su gestión o por un poder o por la capacidad que tiene esta mujer de creer en Jesús y que de manera sugestiva es sanada. Pero esto o esa mirada muestra una fe que es limitada, porque Jesús no responde al contacto físico, sino que Jesús está buscando un diálogo entre él y ella. Fijémonos bien. La mujer toca a Jesús y quiere salir disparada. ¿Cuántas veces nosotros en la vida hacemos cosas parecidas? ¿Cuántas veces en la vida de nosotros o en la vida de la fe, yo quiero un milagro, voy donde Dios, cojo el milagro y me voy? Pero tener relación con Él, tener compromisos con Dios, no, tampoco. Tener relación directa con Dios, intimidad con Dios, no, eso no. Ya, suficiente. Muchas gracias por el milagro, muchas gracias por la sanación, pero chao. Y mire que Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Cuántas veces nos está preguntando a nosotros, un momentico, ven, paremos un momentico, háblame? Él está intentando mirarla, verla, ven, habla conmigo de cara a cara, hablemos. No le está haciendo ningún reproche. Esa mirada de Jesús que en el Evangelio va a ser muy importante. La mirada que ve, la mirada que hace que lo sigan, la mirada en el capítulo 2 al publicano, una mirada que lo sana a este hombre, una mirada que respeta a este hombre que todo el mundo respetaba. Jesús tiene varias miradas, una que son como de llamados, otras que son de sanación, otras que son de relación, como la que quiere con esta mujer, pero hay otras miradas de condena y de juicio. El joven rico, Jesús lo mira como con tristeza, como, bueno, pobrecito, no se da cuenta que no va a poder seguirlo por todo lo que tiene. La mirada que va a hacer Jesús, así como en el templo de Jerusalén, cuando se dé cuenta, esto lo convirtieron en una cueva de ladrones. O la mirada que va a hacer a las personas que en la sinagoga no dejan sanar a un hombre de la mano paralizada. Eso es como con un poquito de rabia, digamos así. Esa es la mirada de Jesús. ¿En qué capítulos lo pueden encontrar esa mirada para que la analicen? En el capítulo 1, versículo 16 al 19, en el capítulo 2, versículo 14, en el capítulo 3, versículos 5 y 34, en el capítulo 10, versículos 21 y 23, y en el capítulo 11. Esas son las distintas miradas de Jesús. Aparece entonces el contraste entre el miedo de la mujer y la ternura de Jesús. Entre, ¿qué me van a hacer por haberlo hecho escondidas? ¿Qué me van a hacer? Y la necesidad de relación que tiene Jesús con ella. La fe es relación. La fe no es robar milagros. La fe es tener la osadía de tener una relación con Dios, una relación profunda con Dios. Entonces, si estamos mirando, hay varios niveles de la fe. Y vamos eso analizándolo para que nos vayamos mirando a nosotros mismos qué tipo de fe tenemos. ¿Cuáles son esas 3 etapas de la fe o 3 niveles que hay de fe? El primer nivel es el que tiene la hemorroísa, ese que toca el manto de Jesús. Es una fe incipiente, digámoslo así. Es una fe en donde uno sabe
de su flaqueza, de su debilidad, de su imposibilidad para alcanzar las cosas. Bueno, uno no es capaz de hacerlo. Entonces uno está como en primaria de fe, la primaria de la fe. Pero yo sí sé quién sí es capaz de hacerlo y me acerco a él. Por eso es que ella tenía la certeza, la seguridad absoluta. Yo le toco el borde del manto, no se necesitaba quitarle la capa, nada de eso. Yo le toco el borde del manto y yo sé que quedaré sana. Esa es una fe, aunque parece muy profunda y que Jesús después le dirá cuando se acerque, tu fe te ha sanado. Es una fe incipiente. Es una fe que tiene la confianza puesta en Dios, que sabe que Dios es bueno con nosotros y que por eso hará grandes cosas por nosotros. Ese es el primer nivel. El segundo es el llamado que le hace Jesús a la hemorroísa. Muy bien. Tu fe es grande, tu fe es maravillosa, tu fe ha sido, mejor dicho, la que ha movido a Dios. Esa fe que mueve a Dios. Pero la segunda es una fe de relación. No nos podemos quedar ahí, en esa fe incipiente, en esa fe que toca y sale corriendo, sino en esa fe que se acerca, que quiere tener una relación, un compromiso con Dios, una amistad profunda con Dios. Ese es el segundo nivel. Pero les voy a hablar del tercer nivel. Ese sí que es profundo. Esa es la frase que le dice Jesús a Jairo cuando le dice, tu hija está muerta. Más allá de todas las cosas, el abandono total y absoluto en la fe de Dios es el tercer nivel. O sea, cuando las cosas incluso parezcan imposibles, hasta en la muerte. A ver, es que nosotros estábamos hablando de la situación de la hija de Jairo, de muerte y resurrección. Pero es que la muerte no es la última palabra. Ya Jesús venció la muerte. Es un cambio de vida. Si nosotros no tenemos a Jesús, estaremos llorando. ¿Qué tanto ruido? ¿Por qué tanto llanto? Dijo Jesús. Es que no tenían a Jesús. Él entró a esa casa y en esa casa no había sino muerte. Faltaba Jesús ahí. Pero si está Jesús, la última palabra la tiene Dios. Ante las situaciones límites de tu vida, que uno siente que estoy en un precipicio. Dios mío, pero es que, ¿qué más me puede pasar? La última palabra la tiene Dios. Esa sí es una fe grande, robusta, madura. Esa sí es una fe que sabe que Dios es bueno con nosotros. Es una fe que no está dudando, que no está débil, que no está vacilando. No, eso es una fe. ¿En qué nivel de la fe estás tú? Examínate. ¿En qué nivel de la fe estás tú? ¿Tú eres de los que toca el manto y sale corriendo y no quiere tener una relación? ¿O tú eres de los que sabe que Dios hace las cosas por ti? Le tocas el manto pero quieres quedarte a su lado. ¿Quieres conversar con Él? ¿Quieres estar con Él? ¿O tú eres de los que tienen una fe profunda, como los niños? Sí, yo siempre le comparo así, como la fe absoluta. Cuando vemos a las mamás que llevan los niños aquí de brazos, pero que los llevan como con unos cargadores, y uno ve a esas mujeres moverse entre los carros, entre la gente, caminan y suben y bajan, todas tranquilas, y más tranquilas que ellas, los bebés. ¿Tú has visto algún bebé de esos así? Mirando a ver si la mamá sabe que se va a poner en rojo el semáforo. Mirando a ver si se va a caer en alguna parte. No, yo he visto a los bebés así, dormidos, con la boca abierta. Absolutamente dormidos. Confiados, relajados. No, es que está en los brazos de la mamá.
Ese es el tercer nivel. No es que estás en los brazos de tu Padre. No es que la última palabra la tiene Dios. No se trata de que no actuemos. No se trata de que no trabajemos y claro, desconsémonos. No, hagamos. El hacer proactivo, el hacer que produce, pero dejarle todas las decisiones últimas a Dios. Que la decisión la tome Dios. Y nosotros lo vemos así en el Evangelio. Es cuando entra Jesús a la vida nuestra, se acaban los llantos, los gritos. Momento. Calma, la paz que le dice a la hemorroísa, vete en paz. No es simplemente una sanación, es una vida completa, es una vida de plenitud, es una vida llena. Porque nosotros podemos tocar a Dios de varias maneras. Hay una que es ese tocar que tiene la certeza de que Dios actúa. Tiene la certeza de que vas a mover a Dios a tu favor. Eso. ¿Por qué? Porque yo tengo la seguridad de que acercándome a Dios y tocándolo a Él, Él va a ser bueno conmigo. Es una manera de tocar. Y otra manera de tocar es la de estrujar. Un amigo, Fabio Espinosa, comparaba esta manera de tocar como la gente que se sube a los buses. Y los buses que están llenos de gente cuando se suben al metro, o bueno, al subway, o a esos sistemas de transporte que se suben al bus, se suben, estrujan y se bajan. No se mantienen ahí, no se quedan ahí. O sea, fuera de que yo subo, empujo, estrujo, no me quedo, no permanezco, no me quedo con el Señor. Esa no es una manera de tocar a Dios. Dios actúa de manera maravillosa a través de la persona de Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, a través del Evangelio nos vamos a dar cuenta de esa situación. Les voy a dar varias citas. Cuando uno está en clase, hay algo. No podemos leer todas las citas, sino que tú debes darle una repasadita a la clase y estudiar las citas que te doy. Si eres muy interesado y quieres aprender muchas cosas, vas a investigar las citas que te doy. Miremos en el Evangelio de Marcos en qué citas está diciendo la actuación maravillosa de Dios a través de Jesús. En el capítulo 2, versículo 5, en el capítulo 4, versículo 40, en el 5:36, que es el que estamos analizando, en el 9:23 y en el 10:52. En el 9:23 dice una cosa maravillosa. Le preguntan acerca de si puede hacer un milagro, que si lo puede hacer, que si lo puedo hacer. Claro que sí puedo hacer esto y muchísimas cosas más. La fe tiene un poder maravilloso. Hasta él decía, es que si ustedes tuvieran fe, harían cosas mucho más grandes que estas. En cuanto a la resurrección y el dormir, hay dos maneras de hablar de la muerte. En Primera Tesalonicenses, por ejemplo, los de Tesalónica estaban muy preocupados. ¿Qué va a pasar con la gente que se murió antes de Jesús? ¿Qué va a pasar con la gente que fue tan buena, tan justa, que vivió una vida tan buena, pero nunca conoció a Jesús? Y entonces les explica San Pablo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 10, tengamos confianza en el Señor, Él va a despertarlos. O sea, como si estuvieran dormidos. También en Juan, en el capítulo 11, versículo 11, se le acerca la hermana de Lázaro y le dice, no te preocupes, él está dormido. Si nosotros entendemos esto de resurrección, si lo miramos desde otro punto de vista, la muerte sería distinta para nosotros los cristianos. Ya no es algo que nos cause el dolor más profundo, la tristeza más angustiante, la absoluta desesperanza. No,
¿A nosotros los cristianos? No. No, porque es un cambio de vida. Es que es una vida nueva en el Señor. Tal vez a nosotros nos dará mucha tristeza por no tener a las personas, pero no nos puede vencer la desesperanza. Esa persona estará con nosotros de una manera nueva, distinta. Cuando Jesús habla a los presentes de una vida nueva, no sé si se dieron cuenta que utiliza una palabra extraña, Talita Cumin. Qué extraño. Cuando hay cosas muy trascendentales en el Evangelio, utiliza palabras en el arameo. Talita Cumin, Éfata y Abba. Son palabras en arameo. ¿Cómo serán de trascendentes? Que las respetan, como las dijo Jesús, para respetarlas. Quiere decir que la presencia de Dios, cuando dice Talita Cumin, es: a ti te digo, niña, levántate, porque el poder de Dios va a estar dentro de ti. Porque la muerte no va a ser la razón de tu vida, porque la tristeza no te va a dejar en la cama, porque la soledad, la angustia, la desesperanza no te va a dejar ahí, porque Dios te levantará. Vete en paz entonces, como le dice a la hemorroísa, y como Jairo le dice, por favor, que se sane y viva. Estos dos relatos están hablando de una sanación que tiene que ver con el restablecimiento de la dignidad, de la vida misma. No es una sanación cualquiera, no es simplemente sanarse, no, es volver a la vida, es estar vivos. Bueno, me falta una cosa al final que es un poquito extraña. A ver, ¿cómo termina esto? El secreto mesiánico. No le digan a nadie nada. Estos 3 discípulos que les dije que siempre son los de la rosca, en realidad son los de la rosca. Estarán en la transfiguración y les dirá: no le digan a nadie nada. Estarán en Getsemaní. Estarán en el huerto de los olivos. Ellos son más cercanos a Jesús. Y el secreto mesiánico, o sea, esa capacidad que tiene el Señor de actuar, de Él ser sacramento del Padre, que muestra al Padre y todo su poder, quería que se quedara en secreto hasta después de su muerte. Y escoge a estas 3 personas. Y también, a lo último de toda la escena, ¿no les parece muy raro que diga, cuando la vio bien, cuando estaba bien, le dijo que le dieran de comer? ¿Qué tan preocupado el Señor? Es que ¿por qué le den comida? Y es que ahí hay un secretico. Y es un secreto que no puedo terminar esta clase sin decírselos. La sección de los panes de Marcos, pero trascendental de Marcos. Y está ahí, calentándose en el horno está el pan. La sección de los panes de Marcos habla de lo central del Evangelio de Marcos: el partir el pan, el ser pan partido y sangre derramada para los otros. Esta niña, miren bien, esta niña que un instante antes estaba muerta en vida, porque eso es lo que estaba, muerta en vida. Esta niña que estaba muerta en vida es llena de Dios. Y a partir de ese momento se vuelve pan que come y se parte. Espero que les haya gustado bastante y que hayan aprendido muchísimo de esta clase. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, pueden escribirnos. Si tienen algo que agregar, qué bueno sería que tuviéramos como una discusión de algo que me faltó. Pero recuerda para eso seguirme en mi fanpage en Facebook, en mi canal de YouTube. Todo esto es las posibilidades que tenemos para aprender a amar a Dios. Y por último, la pregunta del principio: ¿qué fe tienes? ¿Una fe que es incipiente? ¿Una fe que es de relación? ¿O una fe profunda en nuestro Dios? Ahí vamos creciendo poco a poco.
Yo no empecé con una fe profunda, ni creo, todavía me faltan algunas cositas, aunque voy creciendo, eso sí. Empecé con una fe incipiente, después fui teniendo una relación con este amado que se interesa por mí, y después he venido teniendo esta fe profunda, que hasta cree en la providencia de Dios, que confía absolutamente en que Dios es bueno conmigo y que es mi Padre. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.